Empezó como un concurso de televisión. Eso fue lo que lo empeoró. Sin advertencia, sin amenaza, sin negociación. Un momento, todos estaban simplemente viviendo, comprando, cocinando, conduciendo, discutiendo por nada. Y entonces los cielos se oscurecieron. Todas las pantallas se iluminaron a la vez. Teléfonos, televisores, vallas publicitarias, incluso los malditos refrigeradores con pantallas inteligentes. Una transmisión masiva secuestrada por algo que no era de la Tierra. El video mostraba ciudades, nuestras ciudades, Tokio, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, silenciosas, congeladas, y luego una cuenta regresiva desde 10. Nadie entendió lo que estaban viendo hasta que llegó a 0. Y entonces gritaron. Los edificios colapsaron en sincronía como una demolición coordinada. Manzanas enteras fueron tragadas por haces de luz al rojo vivo desde la órbita. Las madres intentaron proteger a sus hijos. Los autobuses explotaron en las intersecciones. Las autopistas se abrieron como papel. Y la transmisión no se cortó. Se mantuvo cada segundo. Ni un segundo de tregua. Sangre en resolución 8 Kelvin. Los gritos resonaban con sonido envolvente. No era una guerra. Era un mensaje. Los alienígenas ni siquiera se presentaron. No se molestaron en explicar. No les importaba si sabíamos quiénes eran. Querían que nos sintiéramos indefensos, que lo viéramos suceder, que escucháramos el llanto. 7 millones de muertos en menos de 9 minutos. Y transmitieron cada segundo como una maldita demostración de poder en todo nuestro planeta y en todo su imperio. Pensaron que nos quebraríamos. En el momento en que terminó, las pantallas parpadearon hasta mostrar un único símbolo, desconocido, afilado, dentado, como si estuviera hecho para cortar tu mente solo con mirarlo. Luego, silencio. Sin demandas, sin invasión, solo ausencia. Como si fuéramos demasiado pequeños para darle seguimiento. Nos dejaron con nuestros muertos. Ese fue su primer error. Los gobiernos unidos cayeron en el caos. Los presidentes lloraron en la televisión en vivo. Los líderes mundiales ofrecieron rendirse a una fuerza que ya se había ido. Algunos lo llamaron un ajuste de cuentas religioso. Otros dijeron que los provocamos al transmitir nuestra tecnología al espacio durante décadas. La verdad. Nadie la sabía y a nadie le importaba. Pero a unos pocos de nosotros. Nosotros no lloramos. No rezamos. No intentamos explicarlo. Solo contamos los muertos. Yo era uno de ellos. Mi esposa y mi hijo estaban en Nairobi. Esa ciudad recibió el primer rayo. Ni siquiera escuché sus últimas palabras, solo su última señal de GPS antes de que se apagara. Vi la grabación de la explosión más veces de las que puedo admitir. La ralenticé, la pausé, hice zoom. Ni siquiera sé por qué. Quizás para hacerlo real. Quizás para aferrarme a su último segundo en la Tierra. Fue entonces cuando los archivos negros comenzaron a circular. Filmaciones, registros, patrones de señales. Cosas que los gobiernos intentaron enterrar en el pánico. Pero la red nunca olvida. Y en algún lugar del desorden, una cosa se destacó. Obtuvimos una señal. Un rastreo inverso de la señal del secuestro. No solo una transmisión, una ubicación. Pensaron que no podíamos rastrearla, que éramos demasiado primitivos para devolvérsela. Estaban equivocados. Las coordenadas apuntaban hacia un sistema en el brazo exterior de Perseo. Lejano, inalcanzable para los viejos estándares. Pero los humanos no solo son buenos para la rabia. Somos buenos construyendo cuando estamos cabreados. En silencio, detrás del telón de las naciones en quiebra, se formó una nueva alianza. No política, ni siquiera militar. Era algo más antiguo, primigenio. Lo llamamos Proyecto Venganza. No nació en un pentágono. Nació en búnkeres, laboratorios, astilleros excavados en asteroides. Los hombres más ricos del mundo lo financiaron. Las mentes más brillantes de la Tierra le dieron forma. Mercenarios, ingenieros, soldados, expresidiarios, hombres que lo habían perdido todo. Se convirtieron en su músculo. Sin banderas, sin diplomacia,
Solo un objetivo singular: borrar a los que nos borraron. Me alisté antes de que la tinta se secara. No hubo campamento de entrenamiento, solo brutales pruebas de supervivencia. La mitad de nosotros no pasó del primer mes. Descartaron a cualquiera que todavía se aferrara a la paz o la misericordia. Lo que necesitaban eran armas en piel humana. Gente a la que no le importaba el costo, que no intentaba regresar. Nuestra nave no era hermosa. No necesitaba serlo. Era un acorazado clase portanaves impulsado por tecnología de compresión de agujero negro que robamos de ruinas alienígenas en el Ártico. Tecnología que ni siquiera entendíamos por completo. Solo aprendimos a apuntarla en la dirección correcta. La llamamos portador de cenizas porque no veníamos a luchar. Veníamos a borrar. El portador de cenizas no parecía una nave. Parecía una tumba, un sepulcro flotante de fuego y furia forjado con tecnología alienígena robada y la última desesperación de la Tierra. Su casco exterior era irregular, sin terminar, chamuscado por constantes reequipamientos. Sin líneas suaves, sin elegancia. Era feo, deliberadamente, un depredador al que no le importaba su apariencia, solo que mataba. Y adentro, no éramos una tripulación. Éramos una manada. Sin saludos, sin rangos. Todos a bordo habían sangrado en algún lugar. Todos tenían un nombre escrito en los muros de los muertos. El mío era Eric Brandt. No esperaba sobrevivir al entrenamiento. Ni siquiera me importaba si lo hacía, pero algo dentro de mí no moría. Algo obstinado. Salvaje. Seguía susurrando. No te detengas hasta que ardan. Aún no sabíamos quiénes eran, pero ahora teníamos un nombre. No uno que entendiéramos. El símbolo de la transmisión se tradujo crudamente en sílabas. Qatari. Su imperio abarcaba cientos de sistemas según la poca información que trajeron los drones de reconocimiento. Una extensión de precisión fría y sin emociones. Sin arte, sin cultura, sin desperdicio. Solo un propósito. Control. Y cuando algo no podía ser controlado, lo borraban como a la tierra. El problema era que los humanos nunca necesitaron control para sobrevivir. Prosperamos en el caos. Vivimos en el dolor. No nos limpiamos la sangre de los dientes cuando luchamos. Nos la tragamos y seguimos golpeando. Eso es lo que los Qatari nunca entendieron. No asustas a una especie que se ha arrastrado por su propio infierno durante milenios. Solo la enfureces. El portador de cenizas albergaba a poco menos de 100 de nosotros. Sin políticos, sin diplomáticos, solo asesinos. El entrenamiento quemó cualquier suavidad que nos quedaba. La comida era gel de proteínas y materia reciclada. El sueño venía en turnos de 1 hora. Los simulacros de combate duraban 23 horas al día. La hora libre se usaba para el silencio, no para el descanso, solo silencio. Te sentabas con tus fantasmas en esa hora. Mirabas las marcas de quemaduras en tu litera. Recordabas por qué estabas aquí. El hombre que dirigía nuestras operaciones se llamaba Ward. Sin nombre, sin título, solo Ward. Tenía unos 50 años, parecía mayor, cuerpo delgado, ojos hundidos, columna de metal. Se rumoreaba que había sobrevivido a la explosión de Sydney arrastrándose fuera de un edificio medio derretido con un brazo y una pierna rota, llevando a 2 niños muertos sobre su hombro. Nadie preguntó si eran suyos. Se paraba frente a nosotros durante las sesiones informativas de la misión como un predicador en una iglesia de la violencia. Esto no es una incursión, nos dijo una vez. Esto no es venganza. Es un mensaje. No sois soldados. Sois la bala que la Tierra cargó en el cañón de la extinción. Vamos a hacerle un agujero a sus dioses. La sala nunca aplaudió, nunca vitoreó. Solo asintieron. Los técnicos en casa todavía nos enviaban datos mientras el portador de cenizas cerraba la brecha hacia los mundos fronterizos de los Qatari. Cada salto hiperespacial nos acercaba más. Cada salto más profundo en territorio inexplorado. La nave crujía cuando doblaba el espacio. Podías sentirlo en tus dientes como si algo primigenio quisiera salir. Nuestro primer objetivo fue un mundo colonial, no una base militar. Un centro de procesamiento civil. No teníamos culpa. No después de lo que hicieron.
No mataron a nuestros soldados. Mataron a nuestros hijos. Lo transmitieron como si fuera entretenimiento. Renunciaron a la misericordia en el segundo que eligieron convertirlo en un espectáculo. El portador de cenizas salió del espacio de deslizamiento sobre un planeta que ni siquiera podíamos pronunciar. Era masivo. Anillos azules, océanos verdes, torres como cuchillos de marfil apuñalando las nubes. Debería haber sido hermoso. Ward dio la orden. Sin supervivientes. Lanzamos. Yo era parte del equipo de asalto terrestre. 5 de nosotros en armaduras de descenso negras, completamente selladas. Armas que disparaban proyectiles fundidos capaces de atravesar 10 pulgadas de blindaje qatari. Sin comunicaciones excepto por enlace directo. Si te disparaban, o te levantabas o morías. Sin médicos, sin evacuación. El descenso se sintió lento. Mi corazón no latía deprisa. Estaba esperando. Frío, concentrado. En el momento en que entramos en la atmósfera, los vimos. Naves de defensa qatari luchando por responder. No nos esperaban tan adentro. Su tiempo de reacción fue tardío. Eso fue suficiente. Los cañones orbitales del portador de cenizas abrieron fuego. Trozos de plasma al rojo vivo iluminaron el cielo como soles artificiales. Las torres explotaron antes de que los qatari pudieran siquiera lanzar un contraataque completo. Vi como cuerpos alienígenas, largos, delgados, cosas de 4 brazos con piel gris muerta, volaban por el aire por la onda expansiva. Sin gritos, no gritaban. Simplemente morían en silencio. Cobardes. Aterrizamos en medio de lo que solía ser una plaza de la ciudad. Sus edificios eran de vidrio y piedra. Sin señales de vida. Todo automatizado. Sin niños, sin ancianos. Era clínico, como una hoja de cálculo pretendiendo ser una civilización. Nos movimos a través de ella como lobos, habitación por habitación, pasillo por pasillo. Encontramos sus núcleos de datos, los arrancamos, descargamos todo. No entendíamos la mitad del código, pero lo enviamos de todos modos. Dejamos que los cerebritos en casa lo descifraran. Nuestro trabajo no era aprender. Era borrar. Empezaron a resistir después de 20 minutos. Escuadrones de guerreros qatari, delgados pero altos, con armaduras que pulsaban al ser golpeadas. Se movían rápido, pensaban más rápido. Pero nosotros no pensábamos, solo reaccionábamos. Maté a 7 en la primera oleada. Mi rifle se sobrecalentó, cambié a cuchillas. No has vivido hasta que has enterrado acero en algo que no se supone que sangre, pero lo hace. Su sangre era clara como anticongelante. Humeaba al tocar el suelo. Me golpearon una vez, en el hombro, la armadura absorbió la mayor parte, pero el impacto casi me deja inconsciente. Seguí moviéndome. Uno de mis hermanos cayó. Clene, exmarine, un tipo grande, recibió un proyectil de plasma en el pecho. No gritó, solo me miró y asintió una vez antes de que el segundo disparo le quitara la cara. No miré atrás. Llegamos a la aguja central, un centro de comunicaciones. La voz de Ward llegó a través del enlace. Detónenla. Carga completa. No cuestionamos. El núcleo explotó con un fuego que abrió la tierra por millas. Nos fuimos mientras el cielo se volvía negro de humo. Desde la órbita, el portador de cenizas lanzó una vara cinética. Nada explosivo, solo masa pura a velocidad terminal. Cuando impactó, el planeta se agrietó. Nuestro primer mensaje fue enviado. 3.000 millones de qatari muertos. No celebramos. No hubo victoria, solo silencio. Ward nos recibió en el hangar. Ese es uno, dijo. Quedan 17. 17 ese era el número de colonias primarias qatari. Cada una responsable, cada una cómplice. Cada dron de reconocimiento devolvía lo mismo. Sin luto, sin reacción. No les importaba. Para ellos, esto era contención. Todavía pensaban que éramos manejables. Se equivocaron. De vuelta en los camarotes, saqué la última foto que tenía de mi hijo. Gastada, agrietada. Los colores se habían desvanecido. Tenía 5 años, le faltaba un diente de leche,
sonriendo como si el mundo fuera demasiado grande para temerlo. Me quedé mirando esa foto durante 1 hora. Luego fui a la armería. Empecé a modificar mi rifle. Cañón más largo, empuñadura personalizada, mayor voltaje en las bobinas de carga. Si querían fingir que todavía éramos la presa, me aseguraría de que sintieran cada segundo de la verdad. El siguiente objetivo estaba a 2 saltos de distancia. Un mundo militar. Estarían listos. Bien. Nosotros también. Estábamos a 2 saltos cuando recibimos la transmisión. No era de la Tierra. No era de ningún canal humano. Era tecnología qatarí, pulso de alta frecuencia encriptado en un formato que no podíamos descifrar por completo. Pero parte de él había sido adaptado por nuestros sistemas de IA después de la masacre de la primera colonia. Tradujo automáticamente lo que pudo. Agresión humana registrada. Protocolo de contención iniciado. Prepárense para la esterilización. Ward lo miró en la pantalla principal. Manos entrelazadas a la espalda. Van a la guerra, murmuró alguien detrás de mí. Ward no se inmutó. Solo dijo, bien. El portador de cenizas todavía estaba disipando el calor del último asalto. Los ingenieros parcheaban brechas en el casco, repintaban el blindaje arrancado y recalibraban los cañones delanteros. No atracamos. No descansamos. No había puertos a los que regresar, ningún planeta de origen para reabastecernos. La Tierra se había convertido en un centro de mando para las cenizas, canalizando recursos hacia nuestra nave, nuestra tripulación, nuestra misión. Como si la venganza hubiera reemplazado la supervivencia como el instinto principal de la especie. Y tal vez lo había hecho. Cada noche los veía, a los muertos. No en sueños. No dormía lo suficiente para eso, solo rostros parpadeando en mi mente como quemaduras fantasma. Los ojos de mi esposa justo antes de que me fuera a trabajar. La risa de mi hijo. Nunca se quedaban mucho tiempo. Solo lo suficiente para mantener la rabia afilada. Lo suficiente para recordarme por qué estábamos aquí incendiando civilizaciones enteras. No éramos los villanos. Éramos lo que sucedía cuando los villanos iban demasiado lejos. El siguiente objetivo era en Bar Prime, una de sus colonias militares más antiguas, una fortaleza del tamaño de un mundo, anillos de satélites, artillería terrestre y una flota orbital que empequeñecía cualquier cosa que hubiéramos visto antes. Una guarnición completa de formas de guerra qatarí de élite. Nos estaban esperando. Sabíamos que sería un baño de sangre. No importaba. Ward expuso la misión con precisión impasible. No vamos a tomarla. No vamos a liberarla. Ni siquiera vamos a desactivarla. Vamos a convertirla en una advertencia que la galaxia nunca olvide. No hubo descenso esta vez. Sin sigilo. Sin sorpresa. El portador de cenizas llegó haciendo ruido. Salimos del espacio de deslizamiento justo fuera del perímetro defensivo. Su flota se movió al instante. 36 cruceros, 17 destructores, cientos de cazas no tripulados pululando como avispas. Abrieron fuego antes de que pudiéramos realinearnos completamente del salto. Nuestros escudos cayeron al 70% en los primeros 10 segundos. Sin pánico. Habíamos planeado esto. El portador de cenizas no tenía un sistema de camuflaje. No lo necesitaba. Tenía cañones trilladores, la última creación infernal de la Tierra. Ondas magnéticas alimentadas por fusión que lanzaban varas de uranio empobrecido a 1/4 de la velocidad de la luz. Sin firma de energía, solo masa. Física pura y brutal de la vieja escuela. La primera andanada atravesó la flota enemiga como una lanza a través de papel mojado. 3 naves qatarí se vaporizaron antes de que siquiera entendieran que las golpeó. El resto se dispersó. Luego vinieron los acechadores. No formaban parte de los planos del portador de cenizas. Eran adiciones de último minuto. Barcazas de guerra pilotadas a distancia construidas con chatarra y cerebros de IA torturados hasta la obediencia. Drones suicidas del tamaño de submarinos. Llenos de núcleos de antimateria, liberamos 20. Gritaron a través del espacio, sorteando escudos, serpenteando entre formaciones enemigas, y luego explotaron con la fuerza de pequeñas estrellas.
La mitad de la defensa orbital desapareció en menos de 5 minutos, pero se adaptaron rápidamente. Las naves Qatari estaban diseñadas para la evolución modular. Observé desde la cubierta de visión cómo algunas de ellas se transformaban en medio de la lucha, placas desplazándose, motores redirigiéndose, armas plegándose y desplegándose como insectos. Empezaron a flanquearnos. Sus drones pululaban como niebla, desgarrando nuestro casco con extremidades afiladas y mordiscos de plasma. El portador de cenizas sangraba fuego. Adentro, las alarmas gritaban. Los mamparos se sellaron. Rupturas de casco en los sectores 7 a 11. Perdimos a 15 de nuestra tripulación en la primera brecha. Otros 10 murieron quemados intentando mantener la línea del reactor. Vi a un hombre ser arrastrado a través de una brecha al espacio antes de que la puerta de emergencia se cerrara de golpe. Sin nombre, solo un grito que se cortó como un interruptor de luz. La voz de Ward llegó a través de las comunicaciones, dura y fría. Escuadrón de asalto, láncense. Entren en la fortaleza. Coloquen las cargas. Ya estaba a medio camino de la bahía de descenso. Nuestro objetivo no era ganar la batalla espacial. Era hacerlo sangrar donde dolía. El centro de mando en la superficie de Embar, los cerebros, los oficiales, el Alto Consejo de Operaciones Militares. La inteligencia decía que estaban enterrados dentro de una montaña protegida por capas de terreno, escudos y bioseguridad. Bien. Nos gustaban los desafíos. Mi escuadrón consistía en 4 esta vez. Merrick, exminero convertido en experto en demoliciones. Griff, un especialista silencioso de largo alcance que no había hablado desde que dejamos la Tierra. Doyle, un bruto con brazos como pistones. Y yo, el que nunca dejaba de levantarse. Atravesamos la atmósfera a velocidad terminal. Nuestras cápsulas eran ataúdes de metal negro construidos para resistir el infierno. Sin guía, sin correcciones. O aterrizabas o te estrellabas. Aterrizamos. Apenas. Salí a rastras de los restos retorcidos, con los pulmones ardiendo, los trajes gritando advertencias de presión. La gravedad del planeta era más pesada que la de la Tierra. Mis extremidades se sentían como concreto. El cielo era un eclipse permanente, púrpura oscuro con nubes eléctricas, y todo olía a estéril. Los Qatari estaban por todas partes. Drones pululaban sobre nuestras cabezas. Torretas bordeaban los acantilados. Escáneres de pulso barrían el terreno. Nos movimos rápido, agachados, depredadores silenciosos. Uno por uno, llegamos a la base de la montaña. Griff eliminó una patrulla con un tiro limpio en la cabeza desde 300 metros. Merrick colocó cargas en las puertas exteriores. Doyle y yo asaltamos la brecha con fuego de supresión. El enemigo era rápido, preciso, pero no creativo, no salvaje. Ellos calculaban. Nosotros improvisábamos. Cuando entramos, fue peor. Los Qatari no decoraban. Sus paredes eran de metal liso, lisas y estériles. Cada pasillo era una copia del anterior. Si no fuera por nuestros mapas internos, nos habríamos perdido en segundos. Luchamos a través de 6 niveles de defensa, cada uno más cerrado que el anterior. Líneas de armas automáticas, salas de muerte selladas a presión, trampas de gas. Merrick murió en el 4.º nivel. Una rejilla láser lo atrapó a medio paso. Un segundo estaba allí. Al siguiente, solo pedazos. Vi parte de su cráneo golpear la pared y deslizarse hacia abajo, todavía humeando. Sin tiempo para el luto. Seguimos adelante. Doyle cayó cerca de la cámara interior. Recibió 3 proyectiles de plasma en el pecho antes de que siquiera se diera cuenta de que nos habían emboscado. Griff lo arrastró detrás de un escudo antiexplosiones, pero ya se había ido. Sin últimas palabras, solo un gruñido bajo, luego silencio. Para cuando llegamos al centro de mando, solo quedábamos Griff y yo. La puerta era masiva, de 10 pies de grosor, revestida de metal vivo que pulsaba como venas. Sin teclado, sin manija, solo una superficie lisa y en blanco. Colocamos la carga, el último juego de Merrick, suficiente para nivelar una pequeña manzana de la ciudad. Retrocedimos, activamos la cuenta regresiva.
10 segundos. Recuerdo haber pensado en mi hijo de nuevo, en su voz. La forma en que solía gritar papá, cuando llegaba a casa como si fuera la mejor parte de su día. La explosión sacudió la montaña. La puerta no solo se agrietó, se vaporizó. El fuego nos barrió. Sentí el traje doblarse. El calor se filtró. El dolor floreció en mi costado. Pero no dejé de moverme. Adentro, los vimos. Oficiales qatari, no soldados, no luchadores, planificadores, cobardes. 7 de ellos acurrucados alrededor de una enorme pantalla circular. Se giraron lentamente cuando entramos. Sin miedo, solo confusión. Como si no pudieran creer que lo habíamos logrado. Le disparé al primero en la cara. Griff abrió fuego contra los otros. Intentaron correr. Demasiado tarde. No hicimos preguntas. No necesitábamos respuestas. Vaciamos cada proyectil que teníamos en ellos. Luego activé la sobrecarga del núcleo. Esta base era su cerebro, el nodo central para la coordinación de la flota, las rutas de suministro y la defensa planetaria. Destruirla no solo acabaría con Embar. Enviaría al resto del imperio qatari al caos. Agarré a Griff del brazo. Hora de irse. Él negó con la cabeza. Un perno de plasma le había dado en la cadera. No saldría de allí. Me entregó el último núcleo de datos arrancado de la mesa de mando. Llévalo a casa, dijo. Sus primeras palabras en semanas. Asentí, luego corrí. El túnel de escape se derrumbaba detrás de mí. Fuego, metralla, sirenas. Llegué a la baliza de evacuación, activé la recuperación de emergencia. El portador de cenizas me sacó con segundos de sobra. Desde la órbita, vi arder a Embar. Una explosión del tamaño de una montaña agrietó la corteza. El cielo se iluminó de rojo. Su flota se dispersó, sin líder, sin dirección. Ward miró la transmisión y pronunció 4 palabras. Que el siguiente grite. Sucedió 3 días después de que Embar ardiera. Todavía estábamos procesando los datos por los que Griff murió. Nuestros ingenieros, científicos y analistas en casa destrozaron los archivos alienígenas con una intensidad desesperada. Y lo que encontraron no fue solo estrategia o coordenadas. Fue miedo. Enterrado en lo profundo de sus sistemas encriptados había un archivo etiquetado con algo cercano a la emoción. Raro en los registros qatari. Una etiqueta que no habíamos visto antes. La categoría leía, emergente hostil. Nosotros, los humanos. No tenían una palabra para venganza en su idioma, ningún concepto de represalia irracional. Sus imperios se construyeron sobre una eficiencia estéril. Cuando otra especie resistía, no escalaban. Contenían, neutralizaban, borraban. Pero con nosotros, su contención había fallado. La tierra no se había quebrado. Nos habíamos vuelto más crueles de lo que habían imaginado posible. No entendían la venganza, pero entendían el peligro. Y respondieron de la única manera que sabían, con una fuerza abrumadora. La flota qatari saltó a la órbita de la Tierra a las 0420 UTC. No estábamos allí para verlo. El portador de cenizas estaba a 2 sistemas de distancia, en medio de un salto hacia otro objetivo, pero recibimos la transmisión. Todos lo hicimos. Los satélites orbitales de la Tierra se apagaron, luego se encendieron de nuevo. No con una transmisión de los qatari esta vez, sino con la nueva voz de la Tierra. A todas las naciones supervivientes, habla el comando unificado. La Tierra está bajo asedio. No ataquen sin directiva. Todos los protocolos defensivos están activos. Operación Tierra Quemada en marcha. No entramos en pánico. Sonreímos. Pensaron que volvían a la misma Tierra que atacaron antes. Civiles, rascacielos, caos. Pero esa Tierra murió con los 7 millones que quemaron. La nueva Tierra era austera, dura, excavada en los huesos de su propio planeta como una criatura lista para atacar. Vinieron esperando su misión. Lo que obtuvieron fue fuego. La primera oleada de asalto qatari ni siquiera atravesó la atmósfera. La red planetaria de la Tierra, una malla de defensa experimental alimentada por cañones satelitales cinéticos,
Se iluminó como un dios de la guerra despertando de un largo sueño. 3 portanaves enemigos se desintegraron a media entrada. Otros 7 fueron arrastrados a pozos de gravedad y estrellados en desiertos sin marcar, para nunca más ser encontrados. Lo vimos todo desde el portador de cenizas. Algunos de nosotros gritamos, otros solo sonrieron. Pero yo sentí algo más. Orgullo. La tierra ya no suplicaba. La tierra estaba contraatacando. Pero no había terminado. Los Qatari desembarcaron tropas. Millones de ellos. No en las ciudades. Sabían que no debían. Apuntaron a la infraestructura crítica, búnkeres militares, núcleos de energía, y aterrizaron con fuerza. Uno de sus principales ataques fue dirigido al sitio Z, una instalación subterránea en Alaska, anteriormente NORAD. Ahora albergaba el núcleo de IA de la Tierra, el centro neurálgico sintético que dirigía todas las defensas automatizadas y la logística de la flota. Si lo tomaban, todo el planeta se apagaría. Ward no esperó la aprobación del comando. Redirigió al portador de cenizas en pleno salto. Quemó 2 de nuestras bobinas de curvatura haciéndolo, pero salimos del espacio de deslizamiento justo sobre Alaska, evitando por poco estrellarnos contra la estratosfera superior. La voz de Ward resonó en las comunicaciones. Quieren la Tierra de vuelta. Mostrémosles lo que cuesta. Descendimos rápido. No en cápsulas esta vez. Trajes de impacto directo en tierra. Más pesados, más lentos, pero indestructibles. Mi HUD se activó a mitad del descenso. 150.000 soldados Qatari marcados en el suelo. Enormes vehículos oruga como arañas de acero rodaban por la nieve. Barcazas de plasma iluminaban el cielo. Vi el cráter donde solía estar sellado el sitio Z. Ahora estaba abierto, ardiendo, fracturado, bajo asedio. Caí al suelo como un meteorito. La nieve ni siquiera existía para cuando me levanté. Solo vapor y sangre. Las tropas Qatari inundaron la cresta. No eran como los que enfrentamos antes. Estos eran guerreros, mejorados, blindados, conectados a una red de mando colmena. Se movían como un solo organismo. Sin vacilación, sin miedo. No me importó. Mi rifle ladró. Una docena cayó. Detrás de mí, docenas más de nuestros asaltantes se estrellaron contra el suelo. El segundo al mando de Ward, Kurtz, lideró un asalto de flanco a través del corredor norte. Drones zumbaban sobre nosotros. Vainas de misiles chillaban hacia abajo. El suelo temblaba como si el planeta estuviera tratando de expulsar a los invasores por la fuerza. Y aún así, seguían viniendo. Dentro del sitio Z, la brecha era peor. El núcleo de IA había activado los protocolos defensivos. Torretas automatizadas gritaban con fuego rojo. Muros Tesla iluminaban los túneles. Pero los Qatari se habían adaptado de nuevo. Pequeñas unidades de soldados de fase nula capaces de parpadear a través de la materia física ya estaban dentro. Tuvimos que despejarlo habitación por habitación. Mi equipo se movió por el corredor inferior, la antigua ruta de Doyle. El mismo lugar donde entrenamos cuando el portador de cenizas se lanzó por primera vez. Ahora estaba ennegrecido y cubierto de icor alienígena. Encontramos la primera sala de control invadida. Media docena de Qatari destrozaban el cableado, buscando el enlace neural para desactivar nuestra IA. Los atravesé con mis cuchillas. Combate cercano. Visceral. Los cuerpos Qatari no reaccionan como los nuestros. Sin gritos, sin súplicas, solo colapso. Como apagar una máquina. Llegamos a la cámara del núcleo en 20 minutos. Demasiado tiempo. Uno de los bastardos de fase nula ya estaba conectado al puerto de datos, inundando el sistema con código corrupto. La IA parpadeó. Las luces tartamudearon. Levanté mi arma, pero Ward se me adelantó. Había entrado por la pared lateral, cubierto de sangre alienígena, cojeando, pero vivo. Disparó una vez, un proyectil de punta directamente a través del cráneo alargado del Qatari. La cosa convulsionó. Luego explotó. Purgamos la corrupción, reiniciamos el núcleo. La Tierra volvió a estar en línea. En segundos, el apoyo orbital se activó. Los satélites dispararon ataques de precisión.
Los drones lanzaron bombas nucleares, dirigidas, rápidas, despiadadas. Las formaciones qatari se rompieron. Algunos intentaron huir. No los dejamos. El portador de cenizas se cernía sobre el campo de batalla como la muerte encarnada. Sus cañones rugieron. El cielo se volvió rojo de nuevo. Al anochecer, se habían ido. Cada uno de ellos, cenizas en la nieve. Ward estaba de pie fuera de las ruinas del sitio Z mientras el viento soplaba polvo alienígena sobre el hielo. Se giró hacia mí, con voz rasposa. Trajeron la guerra de vuelta a la tierra. Asentí. Pensaron que todavía estaríamos de rodillas. Miró hacia las estrellas. Ahora saben que estamos de pie. No respondí. No tenía por qué, porque sabía lo que venía después. No solo íbamos a quemar sus colonias. Íbamos a cazar su mundo natal. Lo llamaban Saltir, el mundo natal de los qatari, la fuente, la sede de su imperio, el origen de cada flota, cada forma de guerra, cada transmisión que convirtió a la Tierra en una fosa común. Según los datos por los que Griff murió, Saltir no era solo otro planeta. Era su cuna y su corona. Un mundo envuelto en lunas fortaleza con cañones cinéticos de órbita profunda que podían destripar un superportanaves en segundos. Sus núcleos de IA estaban arraigados en la corteza del planeta. Sus líderes no eran elegidos, nacidos o escogidos. Eran cultivados, clonados, líderes de pensamiento, estrategas sin emociones que no habían sentido miedo en miles de años. Eso estaba a punto de cambiar. Ward estaba en el puente de mando del portador de cenizas, con los ojos rojos, la voz baja. Vamos a Saltir. Sin diplomacia, sin advertencias, sin supervivientes. Nadie discutió. Acabábamos de enterrar a otros 20 de los nuestros. La mitad de los ingenieros que mantenían al portador de cenizas en funcionamiento murieron en la batalla del sitio Z. La mitad del resto no había hablado desde entonces. Vi a un oficial de comunicaciones en la sala de reuniones mirando una insignia manchada de sangre durante 3 horas sin parpadear. Eso es lo que hizo la guerra. No siempre mataba el cuerpo, solo lo que quedaba atrás. Yo tampoco me libré. Cada noche veía a Merrick explotar de nuevo. El cuerpo de Doyle desplomado bajo el fuego alienígena. Griff entregándome ese núcleo de datos, desangrándose con un susurro. La cara de mi esposa, la risa de mi hijo. Pero acogía el dolor. El dolor significaba que todavía era humano. El dolor significaba que me quedaba algo por destruir. Pasamos 2 semanas preparando al portador de cenizas para el asalto final. La habían parcheado tantas veces que apenas se parecía al modelo original. Proa reforzada, nuevo núcleo de reactor. Cañones de riel modificados capaces de disparar asteroides recolectados del cinturón de Kuiper a la mitad de la velocidad de la luz. Cada uno llevaba un nombre grabado en acero. Nombres de los perdidos. El mío estaba tallado en el más grande. Lucas Brandt. Mi hijo. 2 saltos para llegar al borde del sistema central de los qatari. Uno más para romper el anillo de defensa exterior de su mundo natal. La IA a bordo nos dijo que teníamos una tasa de supervivencia del 7%. Ninguno de nosotros se inmutó. No estábamos aquí para sobrevivir. Estábamos aquí para terminarlo. El primer salto fue suave. Sin interferencias, sin patrullas, solo espacio vacío entre sistemas muertos que ya habíamos cristalizado. El segundo salto, menos amable. Salimos del espacio de deslizamiento en medio de una ruta comercial colapsada. Campos de escombros de millas de ancho. Naves de carga qatari medio vaporizadas. Algunas por nosotros, otras quizás por conflictos internos. Su imperio se estaba deshilachando en los bordes. Nos detuvimos durante 1 hora para recolectar lo que pudimos. Dentro de los restos de un acorazado, encontré un cadáver qatari desplomado en su silla, su rostro congelado en lo que solo podría describir como confusión. Como si hubiera muerto sin entender cómo. Eso me dio una retorcida satisfacción. Habían matado a miles de millones. Se creían dioses. Pero los dioses no mueren con miradas en blanco y agujeros en sus cráneos. Nuestro tercer salto nos llevó al infierno. En el instante en que salimos, el portador de cenizas fue golpeado por 5 ráfagas de riel separadas.
Los escudos se doblaron. 3 cubiertas ventilaron atmósfera. Docenas de muertos en el primer minuto. Pero el puente resistió. Ward no gritó. No entró en pánico. Solo señaló el mapa estelar y dijo, directo. Todas las armas al rojo vivo. Saltir colgaba en el centro del sistema como una perla negra. Sin nubes, sin océano, solo piedra, metal y luz. Desde la órbita, parecía un avispero. Torres, cúpulas, decenas de miles de torretas de defensa girando como ojos. Anillos de estaciones orbitando a intervalos, cada una con armas que ni siquiera podíamos identificar. Lunas se abrían para revelar portanaves del tamaño de ciudades. No redujimos la velocidad. El portador de cenizas rugió. Nuestros cañones delanteros dispararon todo. Varillas cinéticas gritaron hacia el espacio, rompiendo su flota exterior. Lanzamos acechadores, 50 de ellos esta vez. Naves suicidas que pasaron zumbando por los escudos y detonaron dentro de sus propios hangares. Los Qatari intentaron contraatacar. Su IA de defensa se activó, pero el portador de cenizas también había evolucionado. Habíamos subido un virus a su red semanas atrás. Uno de los últimos regalos de Griff. Fue diseñado no para colapsar sus sistemas, sino para retrasarlos, solo lo suficiente. Segundos, tal vez. Pero en la guerra, los segundos ganan batallas. Nuestros escuadrones de abordaje se lanzaron. Mi equipo fue con la primera oleada. Esto era todo. Sin retirada, sin segundas oportunidades. Estábamos en curso para romper la superficie de Saltir y llevar la guerra a la fuente. Entramos en la atmósfera como meteoritos. Su mundo era más frío de lo esperado. Viento muerto, sin cielo, solo un ardor constante de luz artificial de torres que se extendían hasta la órbita. Sin árboles, sin hierba, sin vida silvestre, solo perfección diseñada. Y ahora, botas en el suelo. Las formas de guerra Qatari nos encontraron de inmediato. Unas masivas. De 10 toneladas de altura con armaduras tan gruesas que nuestros proyectiles rebotaban a menos que golpearas las brechas. No hablaban, no gritaban, solo cargaban. Uno de ellos aplastó a un soldado a mi lado con un solo golpe. Vi su columna vertebral romperse hacia atrás. Le clavé una cuchilla en el ojo. Seguimos moviéndonos. El portador de cenizas se mantuvo arriba, absorbiendo fuego de todas direcciones. Estaba sangrando, con humo saliendo de su sección media, motores dañados, pero aún disparando. Un león rodeado de hienas. La voz de Ward sonó en mi oído. El objetivo principal es la aguja de la mente central. Derríbenla. Todo lo demás muere con ella. Más fácil decirlo que hacerlo. La aguja tenía más de 5 kilómetros de altura, fuertemente blindada, protegida por 30 capas de defensa, y peor aún, se estaban adaptando de nuevo. Vimos con horror cómo los Qatari heridos comenzaban a fusionarse con la tecnología cercana, literalmente uniéndose con las máquinas. Su carne se convirtió en cables. Sus extremidades se convirtieron en armas. Dejaron de actuar como individuos y comenzaron a formar colmenas, cuerpos colectivos, moviéndose como uno. Griff lo habría llamado fascinante. Yo lo llamé asqueroso. No nos detuvimos. Usamos cargas de termita para cortar puertas selladas, cortadores de plasma para derretir defensas. Perdí a 2 más de mi escuadrón antes de siquiera llegar a la ciudad interior. Uno fue partido por la mitad. El otro fue invadido por nanodrones y se disolvió antes de que pudiéramos sacarla. Para cuando llegamos a la aguja, cojeaba. Mi hombro izquierdo estaba entumecido. La sangre se filtraba en mi traje. No importaba. No me iba. La puerta de la aguja estaba sellada con algún tipo de código viviente. Un muro de energía que te escaneaba al acercarte. Nos rechazó al instante. El propio guarda apareció momentos después, flanqueado por artilleros pesados y una bomba nuclear portátil del tamaño de un ataúd. Me miró. Todavía en pie. Apenas. Sonrió. La primera vez que lo había visto. Bien. Ayúdame a llevar esta cosa adentro. Detonamos la puerta con la bomba nuclear. Ni siquiera esperamos a que el humo se disipara. Adentro, no era metal. Era orgánico.
Las paredes pulsaban. Las luces se movían como vasos sanguíneos. El aire se sentía húmedo, vivo, y en el centro, la mente colmena Qatari. No una persona, ni siquiera un ser. Era una masa, una cosa pulsante suspendida en biofluido conectada por cables y pensamientos. No podíamos decir dónde comenzaba o terminaba. Se sentía mal, como mirar el fin de todo lo humano. Ward levantó su arma. Me le adelanté. Disparé un tiro justo en el corazón de la cosa. Todo el planeta gritó, no con sonido, sino con datos, un pulso psíquico. Mi visión se nubló. Mi cabeza sentía que se partía. A nuestro alrededor, los Qatari cayeron. Algunos se doblaron, otros explotaron, otros simplemente se congelaron. Como si la señal que los mantenía en movimiento se hubiera cortado. Ward me miró, con los ojos muy abiertos. Lo mataste. Dejé caer el arma. No, lo hicimos nosotros. El portador de cenizas comenzó su retirada. Lo habíamos hecho. Habíamos roto su mente, su mundo, su imperio. Y por primera vez desde la primera transmisión, la Tierra estaba a salvo. Pensamos que había terminado. Después de la caída de Saltir, nos retiramos. No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque no quedaba nada que matar. Los Qatari no se rindieron. No suplicaron. Cuando su mente colapsó, simplemente se apagaron. Como si alguien hubiera accionado el interruptor de apagado de toda una especie. Sus flotas se quedaron muertas. Sus drones cayeron del cielo, sus formas de guerra colapsaron a media carga, con las extremidades temblando antes de quedar inertes. Victoria, ¿verdad? Así lo llamaron en casa. Todas las noticias en la Tierra transmitían el mismo mensaje. La humanidad triunfante. La guerra ha terminado. Las familias vitoreaban en lo que quedaba de las ciudades. Los supervivientes salieron a las calles con banderas improvisadas. Los nombres de los caídos se desplazaban por muros digitales mientras los niños bailaban debajo de ellos. Por primera vez en años, la gente miraba hacia arriba, no por miedo, sino por esperanza. Pero yo no celebré porque lo sentí. Incluso mientras abordábamos el portador de cenizas para la partida final, incluso mientras flotábamos más allá de los restos humeantes de las lunas Qatari y las agujas en órbita, lo sentí. Una incorrección en el aire. No pena, no culpa, un silencio demasiado fuerte para ignorarlo. Ward debió sentirlo también. No dijo nada, pero la forma en que se paró en el puente, inmóvil, con la mandíbula apretada, me dijo que sus instintos estaban gritando. Era un hombre que había visto demasiada guerra para creer que alguna vez termina limpiamente. Tenía razón. Comenzó en el momento en que saltamos fuera del sistema. El núcleo del portador de cenizas, mejorado con tecnología Qatari recuperada, parpadeó a mitad del salto. Solo un tartamudeo, un hipo. Luego las luces se atenuaron. Los sistemas se reiniciaron. Las comunicaciones cayeron a estática durante 20 segundos. Pero en esa estática, escuchamos algo. No un fallo, no una señal, una voz. No hablaba con palabras, no como las entendemos. Pulsaba, resonaba, eludía nuestras comunicaciones y entraba directamente en nuestras cabezas. No era lenguaje, era presencia. Algo vasto, antiguo, una presión detrás de tus ojos. Cada hombre en el puente se congeló. Sentí mis manos enfriarse, mi visión se nubló. La voz susurró, no con sonido, sino con certeza. No estabais destinados a encontrarlo. Entonces todo volvió a la normalidad. La energía regresó. Los sistemas se normalizaron. La navegación confirmó nuestras coordenadas. Estábamos de vuelta en Sol. La Tierra por delante. El portador de cenizas arrastrando cicatrices y silencio. Pero ese mensaje nos atormentaba. Ward convocó una reunión de emergencia. Solo quedábamos 10 del equipo de asalto original. Ensangrentados, rotos, pero aún respirando. Nos reunimos en la cámara táctica, rodeados de pantallas huecas que mostraban las ciudades de la Tierra reconstruyéndose. Las imágenes parecían falsas, como un viejo bucle de película. Ward se paró frente a nosotros, con los ojos más oscuros que nunca.
No solo matamos a los Qatari, dijo en voz baja. Despertamos algo a lo que temían. Griff, si estuviera vivo, se habría aferrado a esa teoría. Una vez dijo, ningún imperio dura para siempre a menos que se esconda de algo más grande. Quizás los Qatari no eran conquistadores. Quizás eran supervivientes siguiendo algún protocolo antiguo. Matar todas las amenazas emergentes antes de que se activen. Lo que sea que estuviera debajo, lo activamos. Ward mostró imágenes de los sistemas internos del portador de cenizas. Registros del momento en que disparamos a la mente colmena. En el fondo del audio, bajo el rugido de la explosión y las transmisiones de datos gritando, había un sonido que ninguno de nosotros había escuchado antes. Un latido, lento, profundo. No de ninguna fuente humana o Qatari. No coincidía con formas de vida conocidas. Tampoco con máquinas. Estaba por debajo de la línea de detección de todos los escáneres estándar. Algo había estado durmiendo debajo de Saltir. Y cuando destruimos la mente colmena, rompimos el caparazón. La victoria de la Tierra no fue el final. Fue el principio. Permanecimos en órbita otras 48 horas, en silencio, observando las señales de la Tierra, monitoreando el espacio profundo. Al principio, todo parecía normal hasta que las estrellas comenzaron a desaparecer. A las 0200 horas, el comando del sector en la Tierra envió una llamada de socorro de nivel 9. Evento astronómico, patrones de oclusión no identificados detectados en sistemas del borde exterior. Traducción. Estrellas, constelaciones enteras estaban desapareciendo del cielo. Al principio, culparon al equipo, luego al software, luego a los escombros espaciales. Pero nosotros sabíamos la verdad. Ward ordenó al portador de cenizas regresar al espacio profundo. No hemos terminado, dijo. No hasta que sepamos qué diablos hemos liberado. Me ofrecí voluntario primero. No podía volver a la Tierra. No había un hogar esperándome. Mi familia seguía siendo ceniza en una marca de tiempo olvidada. No tenía lugar en las celebraciones. Solo pertenecía al fuego. La tripulación era más pequeña ahora, tal vez 40 de nosotros, la mitad ingenieros, el resto guerreros, todos nosotros voluntarios, sin órdenes de la Tierra, sin respaldo, solo una nave rota y el conocimiento de que algo antiguo ahora sabía que existíamos. Saltamos de regreso hacia el sistema Qatari, pero no estaba allí. Saltir había desaparecido. No destruido, desaparecido. Sin escombros, sin señales, sin distorsión gravitacional, solo espacio vacío donde solía estar un mundo entero. Y a su alrededor, silencio. No el silencio de la paz, el silencio de la respiración contenida antes de un grito. Nuestra IA intentó contactar con las últimas colonias Qatari conocidas. Nada. Intentó retransmitir de vuelta a la Tierra. Sin respuesta. Entonces las estrellas comenzaron a moverse. Observé desde el puente de mando como una de las estrellas distantes en nuestra carta se desplazaba. No solo se desviaba, se movía deliberadamente, como si algo masivo y vivo estuviera girando. Otra parpadeó y se apagó, luego dos más. Ward estaba a mi lado, con voz baja. No terminamos la guerra, susurró. Pateamos la puerta de una celda. Lo sentí en mis huesos. Los Qatari no habían construido un mundo natal en Saltir porque fuera sagrado. Lo construyeron como una puerta de prisión. La mente colmena no era solo una estratega. Era un sello, una cerradura consciente, un cortafuegos neural forjado diseñado no solo para dirigir un imperio, sino para contener algo debajo de él. Y nosotros lo volamos por los aires. Ahora esa cosa estaba libre. Lo que vino después fue rápido. Demasiado rápido. La cosa que despertamos, nunca vimos su forma completa, pero su presencia era como estar demasiado cerca de un agujero negro. Como si el aire se estuviera enrareciendo, como si el propio espacio estuviera observando. Nuestros sistemas comenzaron a fallar. Las armas se bloquearon. Las luces se atenuaron. La IA se desconectó y volvió balbuceando en idiomas muertos. Luego la voz regresó, esta vez más clara. No palabras, ideas. Este ciclo está roto. No sois los primeros.
No seréis los últimos. Ward intentó ordenar un salto. Demasiado tarde. De la oscuridad vino. No una nave, no una criatura, una forma, como una herida en la realidad misma. Una grieta en las reglas que pensábamos que gobernaban el universo. Y de esa herida, se extendieron brazos. No físicos, no del todo. Como sombras pretendiendo ser sólidas. Tocaron el casco exterior. El portador de cenizas gimió como un animal moribundo. Las placas de la cubierta se doblaron. Los hombres gritaron. Disparamos todo. Varillas, misiles, núcleos de fusión. Nada importaba. No sangraba. Ni siquiera reaccionaba. Luego, como si estuviera aburrido, retrocedió. No porque ganáramos, sino porque perdió interés. Como si solo nos hubiera estado olfateando, probando, muestreando. Y lo que probó no lo asustó. Solo susurró una última frase mientras se desvanecía de nuevo en la negrura. Aún no estáis listos, pero pronto. El portador de cenizas derivó durante días. Los sistemas se reiniciaron lentamente. Las comunicaciones regresaron parcialmente. La Tierra seguía allí, todavía reconstruyéndose, pero habían comenzado informes extraños. Gente desapareciendo. Puestos de investigación enteros en Marte repentinamente silenciosos. Sistemas de IA negándose a obedecer órdenes. Satélites parpadeando en perfectos patrones geométricos. No volvimos a casa. No podíamos. Ward envió un último mensaje encriptado a la Tierra. La victoria fue una mentira. Prepárense. Las cosas antiguas están despertando. Luego giramos al portador de cenizas hacia el espacio profundo. Para descubrir qué había antes de los Qatari, para encontrar la cosa que intentaron enjaular, para entender la cosa que ahora sabía nuestro nombre. Ya no éramos soldados. Éramos la última línea entre la humanidad y lo que esperaba detrás de las estrellas. Y te juro, todavía está observando. Dejamos atrás el espacio conocido, más allá del borde de los sistemas Qatari, más allá de lo que incluso las cartas alienígenas habían mapeado. Aquí fuera, las estrellas eran escasas. El tiempo se sentía deformado. El portador de cenizas se movía como si cortara a través de aceite, pesado, lento, con la sensación de que algo presionaba en contra. Ward lo llamó el horizonte de sucesos de la razón. Habíamos dejado de intentar explicarlo. Cada día que pasaba, nos sentíamos menos como soldados y más como exploradores de un lugar por el que ninguna mente estaba destinada a vagar. La nave gemía cuando nos movíamos demasiado rápido. Las luces se atenuaban incluso cuando la energía estaba al máximo. Nuestros relojes internos perdían la sincronización. La gente comenzó a escuchar cosas a través de los conductos de ventilación, susurros, pasos, respiraciones que no coincidían con el número de tripulantes. Deberíamos haber regresado, pero no podíamos. La entidad que habíamos despertado bajo Saltir, ni siquiera teníamos un nombre para ella. No nos dio uno. No lo necesitaba. No era un dios. Ni siquiera era malvada en la forma en que lo entendíamos. Simplemente era vieja, más vieja que la luz, más vieja que la muerte. Y era curiosa. Nos había dejado vivir, lo que significaba que quería algo, y el portador de cenizas iba a averiguar qué. Seguimos el rastro de la señal incrustado en su último pulso psíquico. Nuestra tecnología no podía rastrearlo, pero la IA, lo que quedaba de ella, se había adaptado. Había comenzado a soñar, y en esos sueños, veía coordenadas. No unas que tuvieran sentido en ninguna carta estelar, sino pulsos gravitacionales orgánicos. El lenguaje de los agujeros negros, de las estrellas de neutrones, de objetos antiguos hablando en silencio. Lo seguimos hasta un bolsillo de vacío. Sin estrellas, sin planetas, solo una enorme esfera vacía que se extendía por años luz hasta que llegamos a su centro. Había un monolito, flotando, de escala imposible, como un cuchillo clavado en la realidad, más negro que el espacio, más alto que cualquier cosa que hubiéramos visto. Sin luces, sin marcas, sin función obvia. Pero en el momento en que nos acercamos, despertó. Los sistemas del portador de cenizas murieron al instante. Apagón total. Luego vino la voz.
No en nuestros oídos, no en las comunicaciones. Dentro de nuestras mentes. No fuisteis los primeros, pero podríais ser los últimos. Caímos inconscientes. Todos nosotros. Un segundo, estaba de pie en el puente, con el arma en la mano. Al siguiente, estaba en otro lugar. No era un sueño. No era una visión. Era un recuerdo. Estaba en un campo de batalla que no era la tierra. Cielos rojos, torres partidas por la mitad. Cadáveres que no eran humanos ni Qatari. Criaturas de 10 pisos de altura, todo hueso y acero, yacían rotas bajo luna sin sangre. Naves del tamaño de continentes destrozadas en órbita. El aire apestaba a ozono quemado e inteligencia en descomposición. Y en el centro, la entidad. No era una forma. Ni siquiera tenía forma. Era ausencia. Una herida en el espacio. La misma que habíamos vislumbrado después de matar a la mente colmena. Excepto que esto fue hace miles de millones de años. No estaba luchando. Se estaba alimentando. Alimentándose del pensamiento, de la memoria, de la identidad. La especie que intentó detenerla tenía un poder mucho más allá del nuestro. Armas que doblaban el tiempo, escudos que podían desviar soles. Civilizaciones con billones de mentes unidas. Nada de eso importó. Habían construido el monolito para detenerla. Una jaula de lógica, una prisión hecha de creencia colectiva. Que si suficientes mentes acordaban que no podía pasar, se quedaría encerrada para siempre. Y por un tiempo funcionó. Pero los imperios caen y la creencia decae. Desperté jadeando, empapado en sudor, con sangre goteando de mi nariz. El portador de cenizas todavía estaba a oscuras a mi alrededor. El resto de la tripulación se retorcía en sus propias alucinaciones. Sueños, pesadillas, recuerdos que no eran nuestros. El monolito nos había mostrado lo que vino antes, y quería saber si éramos dignos de venir después. Ward volvió en sí unos minutos después, con los ojos inyectados en sangre, la piel pálida. Dijo una frase antes de colapsar de nuevo. Somos el plan de contingencia. No lo entendí entonces, pero lo haría, porque fue entonces cuando comenzó la prueba. El monolito envió una señal, no un arma, un desafío, una prueba en 3 partes, física, mental y existencial. No pruebas de fuerza, ni siquiera de supervivencia, pruebas de voluntad. La primera llegó sin previo aviso. La tripulación se volvió unos contra otros. No manipulados, no controlados mentalmente, solo envenenados con duda. Uno por uno, hombres que habían sangrado a mi lado durante años comenzaron a cuestionar. Sus recuerdos fueron torcidos. Voces susurraban dudas. No perdiste a tu familia. Tú los mataste. La guerra no fue real. La inventaste para sentirte vivo. No hay tierra. Nunca la hubo. La realidad se dobló como un espejo frágil. Algunos se quebraron. Benson, nuestro piloto, se cortó el cuello con un fragmento de armadura rota. Jean, la especialista en comunicaciones, se lanzó al espacio en medio de una alucinación. Pensó que todavía estábamos en Saltir. Gritó que las paredes sangraban. Solo quedábamos 20 después de la primera fase. Yo casi me rompo también. Empecé a dudar del nombre de mi hijo. Pero me quedaba un ancla. El dolor. La imagen de su última posición registrada. La marca de tiempo. El silencio que siguió. El dolor no mentía. Y así me aferré. La segunda prueba llegó en silencio. Encontramos una cámara en las cubiertas inferiores del portador de cenizas que no había existido antes. Una puerta fría, hecha del mismo material negro que el monolito. La abrimos. Adentro había réplicas de cada uno de nosotros, de pie, respirando, observando, copias perfectas. No hablaron, no se movieron hasta que lo hicimos nosotros. Entonces atacaron. No con rabia, ni siquiera con violencia. Susurraron verdades que habíamos enterrado. Cada palabra un escalpelo. El mío me miró a los ojos y dijo, no luchaste por venganza. Luchaste porque extrañabas matar. Porque la guerra te dio un propósito. Sin ella, no eres nada. Casi le creo. Luego le rompí el cuello. La habitación ardió con luz.
17 de nosotros salimos. Luego vino la prueba final. Existencial. El monolito nos ofreció paz. Habló a través de nuestros muertos. Vi a mi hijo de nuevo. Su voz real, su cara real. Estaba en el puente de mando, sosteniendo mi mano, pidiéndome que me quedara. Te extrañé, papá. Ya no tienes que luchar. Los otros vieron a sus propios fantasmas, esposas, hermanos, hijos, todos diciendo lo mismo. Ríndete. Descansa. Deja que termine. Era hermoso, pacífico, cálido. Así es como funciona. Por eso los antiguos perdieron. Porque al final, cuando se les ofreció la paz eterna, eligieron el sueño sobre la guerra. Pero nosotros no. Somos humanos. Gritamos en la oscuridad. Luchamos con los huesos rotos. Mordemos la sangre y seguimos avanzando. Ward se paró al borde de la ilusión y rugió. Nosotros no descansamos. Y con eso, el monolito se hizo añicos. No físicamente. Colapsó dentro de nosotros. Su prueba falló. No éramos perfectos. No éramos puros. Pero éramos refractarios. Y eso fue suficiente. Cuando despertamos de nuevo, los sistemas del portador de cenizas estaban de nuevo en línea. Sin voces, sin susurros, solo silencio. El monolito flotaba detrás de nosotros, todavía oscuro, vacío. Y entonces llegó el mensaje final. Ciclo roto. No enjaulado. No alimentado. No temido. Comienza la observación. Fuera lo que fuera, ya no estaba sellado. Pero no nos destruyó porque por primera vez, había visto algo diferente. No obediencia, no adoración, no pánico, desafío. No había terminado, pero estaba observando, esperando. Y mientras el portador de cenizas giraba de regreso hacia Sol, supe una cosa. El arma más grande de la humanidad no era nuestra tecnología ni nuestra rabia. Era el hecho de que nunca nos rendimos. El cielo era demasiado azul. Eso fue lo primero que me sorprendió cuando volvimos a entrar en la órbita de la Tierra. Después de todo lo que habíamos visto, estrellas ardiendo, vacíos congelados, monolitos que susurraban en el pensamiento, el cielo de la Tierra se sentía incorrecto, demasiado limpio, demasiado intacto. Como si el mundo de abajo hubiera seguido adelante sin recordar lo que costó. El portador de cenizas apenas se mantenía unido. Crujió al entrar, los paneles chamuscados, uno de sus cañones de riel fusionado en metal muerto. Solo quedábamos 15 de nosotros. 15 de casi 200. No trajimos trofeos, ni celebraciones, solo cicatrices, silencio y el recuerdo de algo que nos había dejado ir, por ahora. No nos recibieron con desfiles. No había multitudes esperando en la pista, solo 2 funcionarios, de ojos apagados, trajes demasiado limpios, y un equipo de seguridad que mantenía la distancia como si fuéramos radiactivos. Quizás lo éramos. Ward se reunió con ellos brevemente. No escuché las palabras. No lo necesitaba. Su lenguaje corporal contaba la historia. Habían recibido nuestro mensaje, los datos brutos, las grabaciones finales. Lo sabían, pero no lo entendían. De vuelta en las ciudades, la vida continuaba como si la guerra hubiera terminado. Las vallas publicitarias anunciaban nuevas colonias. Cruceros espaciales de lujo, las escuelas abrieron, las familias reconstruyeron, los políticos sonreían en los podios. Los discursos de victoria se emitían en bucle, aderezados con eslóganes como Tierra renacida, paz a través de la fuerza, la era de la unidad. Pero todo era una máscara. Porque bajo la superficie, detrás de las sonrisas, la gente tenía miedo. Habían visto las estrellas apagarse. Habían sentido los temblores en sus sueños. Los niños dibujaban torres negras sin puertas. Los núcleos de IA se negaban a acceder a los sistemas Qatari. Algunos incluso se bloquearon, citando errores de bucle paradójico. Las estaciones de órbita alta se oscurecían por minutos. Los astrónomos comenzaron a informar de anomalías gravitacionales imposibles. Galaxias enanas enteras habían desaparecido de los escaneos profundos. Algo había cambiado. Nosotros habíamos cambiado. El interrogatorio duró 9 días.
Nos interrogaron como a criminales de guerra. No con ira, sino con miedo. La forma en que los científicos pinchan una bomba de relojería que no entienden. Querían saberlo todo. ¿Qué era el monolito? ¿Estaba vivo? ¿Podría seguirnos? ¿Se podría razonar con él? ¿Qué quería? Les dimos una respuesta. No quiere. Observa. Eso no fue suficiente. Querían datos, coordenadas, debilidades, tácticas. Ward les dijo la verdad. Si decide acabar con nosotros, no será una guerra. Será un parpadeo. Y aún así, planearon. Eso es lo que hacen los humanos. Construyen. Se preparan. Fingen que tienen tiempo. Nos ofrecieron medallas. Algunos aceptaron. La mayoría de nosotros no. No se aceptan medallas por despertar a un dios y sobrevivir a su curiosidad. Regresé a Nairobi. A lo que quedaba de ella. Calles reconstruidas, edificios limpios. Zonas verdes, niños jugando cerca de fuentes. Me paré en el mismo lugar donde mi hijo había muerto. La señal del GPS había sido archivada, grabada en el registro de guerra de la Tierra bajo el incidente 001, Alfa. Ahora crecía un árbol allí. Me arrodillé a su lado. Puse mi mano en la tierra. No lloré. No hablé. Solo me quedé allí hasta que el sol se ocultó bajo el horizonte. Ward desapareció 3 días después. Sin despedida, sin transmisión, simplemente se fue. Su nave, luz ardiente, partió sin un plan de vuelo. Algunos dicen que está buscando otro monolito. Otros dicen que nunca dejó ese vacío, y que solo hemos estado hablando con un fantasma. Tal vez sabía que nos estaban observando. Tal vez quería mirar al observador a los ojos de nuevo. Yo me quedé un tiempo. Intenté vivir. Intenté comer comida normal, dormir en una cama de verdad, hablar como un humano de nuevo. Pero nunca se sintió real. Porque la verdad es que no hemos terminado. Ni yo, ni la Tierra, ni la cosa detrás de las estrellas. Pasaron 6 meses. Fue entonces cuando se activó la primera baliza. En las profundidades del Pacífico, enterrada bajo placas tectónicas intactas durante milenios, los sensores de la Tierra se iluminaron con un pulso. No era tecnología qatarí. No era humana. Coincidía en un 94% con la firma de energía del monolito. Me llamaron de inmediato. La sala de reuniones estaba llena de caras nuevas. Hombres jóvenes con uniformes limpios, ojos brillantes, pensando que estaban a punto de convertirse en héroes. Nunca habían escuchado el latido del corazón. Les conté lo que vi, lo que recordaba, como el monolito nos probó, no para destruirnos, sino para medirnos. Y ahora estaba midiendo a la Tierra de nuevo. No éramos los únicos que habíamos despertado. La baliza era una de 7, cada una enterrada en las profundidades de un planeta del sistema. Solo habíamos encontrado una. Las otras estaban en silencio, por ahora. Había una última entrada en el registro del portador de cenizas, algo que habíamos pasado por alto. Durante nuestro salto de regreso desde el vacío, un sensor pasivo había captado un mensaje en una capa subdimensional. Un susurro traducido crudamente por nuestra IA. 6 palabras. La próxima vez, tráiganlos a todos. No era una amenaza. Era una invitación. La Tierra está reconstruyendo flotas de nuevo. No para la guerra contra alienígenas, sino para lo que viene después. Las están llamando la clase Centinela. Naves construidas no para destruir, sino para resistir, para observar, para ser la primera línea entre la humanidad y la oscuridad más allá. Me pidieron que nombrara a la primera. La llamé portador de cenizas 2. No porque quisiéramos la guerra, sino porque algunos nombres deben ser recordados cuando las estrellas comiencen a apagarse de nuevo. No sé cuándo volverá. Podrían ser años. Podría ser mañana. Pero lo hará. Y cuando lo haga, estaremos listos. No porque seamos poderosos, no porque estemos unidos, sino porque somos humanos. No nos inclinamos. No suplicamos. Luchamos. Incluso cuando sabemos que vamos a perder. Incluso cuando la muerte está a centímetros de nuestra cara, luchamos. Porque algo peor que la extinción es no haberlo intentado nunca.
Y si esa cosa detrás de las estrellas quiere juzgarnos de nuevo, que venga. Que vea en qué se convierte la tierra cuando se niega a morir.